Estamos con Fernando Valladares para hablar de cambio climático, cambio global y en nuestro interés, digamos, egoísta, por decirlo así, pues en su relación con los espacios protegidos y bueno, con la conservación de la naturaleza, la biodiversidad, territorio, etc. Así que muchas gracias, Fernando, en primer lugar, por acceder a tener esta... Un placer, un gusto, encantado. Gracias, y no te vamos a presentar ni hacer mucho el elogio. Fernando Valladares es profesor de investigación del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es ecólogo, científico ambiental, de conocido y reconocido prestigio, dentro y fuera de nuestras fronteras. En fin, no hace falta que hagamos aquí la adulación, pero sí queremos subrayar su papel, su doble papel, no solo como científico, tal cual acabamos de decir, sino como divulgador, como alguien que por voluntad propia, por vocación, no lo sé, ahora nos contarás, ha querido salir de esos cauces científicos, que son importantes, y hablar también a otros públicos. Esa doble dimensión o ese doble papel es el que nos interesa subrayar en esta conversación, así que si quieres empezamos por ahí. Desde esa doble militancia, por decirlo así, a la hora de hablar de cambio global a públicos no especializados, ¿cuáles son para ti las claves, los temas o cuestiones fundamentales? Bueno, para mí una clave siempre ha sido separar lo que es la opinión de lo que es el dato científico, porque sobre el clima y sobre aspectos a veces muy generales opina todo el mundo, y las opiniones bienvenidas sean, pero digamos que para provocar un poco un pensamiento crítico y fundado, pues me gusta no dar puntadas sin hilo, y cualquier cosa que digo intentarla respaldar con un artículo, mostrar que hay un equipo que ha llegado a unas conclusiones con determinada metodología, sin entrar en muchos detalles, pero siempre respaldando lo que digo con alguna pátina de ciencia detrás, ¿no? Y luego los temas han ido cambiando. Hace 20 años no era lo mismo el conocimiento que la gente tenía sobre cambio climático, sobre crisis ambiental, que el que se tiene ahora. Y para mí todavía una asignatura pendiente en la que insisto mucho son las conexiones. Tendemos a diseccionar los problemas, a ver separada pues, la crisis sanitaria de la crisis ambiental, de la crisis económica, de la crisis social. Y para mí un mensaje en el que me esfuerzo mucho es en ver que todas esas cosas están muy conectadas y que lo que hace el ser humano tiene implicaciones sociales, económicas, pero también ambientales. Y en esas conexiones andamos incluyendo los gestores, los responsables, gente con formación, y muchos de nosotros andamos siempre, yo creo que con una lección todavía pendiente por aprender. Y pasando un poco de los contenidos que nos acabas de comentar a la forma, a cómo hacerlo, si no es entrar en el secreto profesional, y ahora que ya has adquirido una experiencia considerable en este terreno, ¿cuáles son los trucos, o si prefieres, las estrategias a la hora de comunicar estas cosas? Bueno, vienen también un poco determinadas por el formato. Yo voy explorando distintos formatos, hay formatos en redes sociales, incluso las distintas redes tienen su lenguaje, su extensión y su estilo dentro de las propias redes, pero no es lo mismo una red, un mensaje en redes sociales que un mensaje en prensa, no es lo mismo que sea prensa escrita que sea en la televisión o en la radio. Un podcast, por ejemplo, puede tener una longitud, puedes tener una reflexión de casi una hora, 40 minutos, y la gente incluso lo agradece, ese lenguaje reflexivo y tal. Sin embargo, en un vídeo pues normalmente tienes que ser muy conciso, unas imágenes, unos flashes, 3, 4, 5 minutos, no extenderte más. Entonces, claro, el formato te condiciona qué trucos de esos puedes sacar a relucir, porque, por ejemplo, cuando tienes más tiempo me gusta recurrir a trucos muy conocidos, no voy a descubrir nada, pero el relacionarlo con experiencias personales, bien sean mías o bien sean de otras personas, que tú puedas narrar en primera persona: a fulanito le pasó tal cosa, y esto está relacionado con el cambio climático, con tales circunstancias ambientales, ¿no? Cuando tengo oportunidad de narrar mi propia trayectoria personal y cómo he llegado a las cosas, también veo que es una forma en la que la gente empatiza, dice no solo lo que está diciendo, sino cómo ha llegado a esa inquietud o a ese conocimiento, ¿no? Y luego hay otros trucos, ¿no? Y un truco que es más que un truco, y yo creo que es toda una estrategia, es conectarlo a algo que nos preocupe a todos. Y para mí lo que he encontrado que nos preocupa a todos, y con la pandemia lo hemos visto muy claro, es precisamente la salud. El relacionar la salud de las personas con la salud de los ecosistemas, con la salud de los animales y las plantas, para mí es clave. No lo digo solo yo, tampoco lo estoy inventando, ¿no? Las Naciones Unidas llevan años con el programa One Health y esta visión de la salud planetaria,
que yo no es que me la crea mucho, es que me parece que es fundamental, y me parece que cuando la sabes contar, cuando vas encontrando, uno mismo va encontrando ejemplos que relacionan lo uno con lo otro, ¿no? Como la contaminación ambiental es causa y consecuencia de unas actividades que al final acaban repercutiendo en la salud de las personas, pero también en la funcionalidad de los ecosistemas que no te permiten deshacerte de esa contaminación. Todas esas interacciones, cuando vas encontrando ejemplos buenos, uno mismo, yo mismo me emociono, digamos, digo, ah, claro, este es el sentido de esta estrategia, y eso se traduce, ¿no? Y la gente dice, ah, qué interesante, no había pensado yo en esa conexión tan íntima con algo tan personal como es el estar vivo o el estar sano. Y si encima le das una dimensión, como digo, de enfermedades emergentes, de enfermedades actuales, de preocupaciones de la salud actual, pues la atención y el interés del público es mayor, ¿no? Y uno mismo también se siente más motivado de indagar en esas conexiones y de explicarlo lo mejor posible. Muy bien, si te parece, volvemos ahora a tu vertiente más de investigador, de científico, que lleva tantos años trabajando en este tema, para acercarnos a uno de los temas que aquí nos interesa específicamente, que son los espacios protegidos. ¿Te parece, o en tu experiencia, los espacios protegidos, las áreas protegidas, son territorios particularmente útiles, vamos a decir, para aquellos que investigáis en estas temáticas? No lo sé, por ejemplo, la posibilidad con contar con áreas estables de investigación, con series largas de datos, que supongo que son recursos apreciados. ¿Los espacios protegidos tienen algo que ofrecer a los investigadores que estáis en este tema? Sí, yo creo que los espacios protegidos son estratégicos por muchas razones. No solo nos ofrecen a los científicos unas posibilidades difíciles de encontrar fuera de esos espacios, a veces la combinación de especies, digamos, la integridad de algunos procesos ecológicos, de dispersión, de mutualismo, de simbiosis, o las posibilidades de entender cómo funcionan redes de la vida complejas, pues solo se pueden hacer en espacios protegidos, o prácticamente hoy en día es el sitio principal donde entenderlo. Entonces, desde el punto de vista científico están más que justificados. Pero a mí siempre me gusta hablar de los espacios protegidos un poco como una reflexión que podríamos hacer todos, ¿no? Y de decir que no solo los tenemos que proteger, que es una acción como unidireccional, nosotros los protegemos, ¿no?, sino también ellos nos protegen, ¿no? Y cuando esa visión la puedes también ilustrar con ejemplos y la puedes ir haciendo realidad, es cuando se vuelve mucho más divertido y tiene mucho más sentido el proteger los espacios. Porque esa visión paternalista llega hasta donde llega, y yo siempre tengo la preocupación de intentar llegar a la mayor parte de la gente, ¿no? Hay gente que es muy sensible con la naturaleza, y conservar una mariposa o un lince o mantener un bosque intacto, pues ya per se ya es digamos, una actividad que merece inversión y tiempo, pero hay muchos sectores de la sociedad que tienen otras prioridades o que no tienen esas sensibilidades. Cuando empiezas a mostrar no solo lo divertido científicamente que puede ser estudiar un espacio prístino, sino la de servicios que son capaces de darnos colectivamente, de actuar de conexión de poblaciones, de sumideros de carbono, de aliviadero de infecciones o de riesgo de infecciones, o de atenuar las yo qué sé, alergias por polen. En fin, hay un montón de funciones que nos pueden dar esos ecosistemas que en realidad nos protegen, ¿no? Y volvemos a una idea muy clásica de la madre naturaleza y de cómo, tratándola bien, ella nos trata bien. Es una manera un poco antropocéntrica de verlo, pero en el fondo es muy gráfico y mucha gente lo puede entender. Entonces, a mí los espacios protegidos me gustan por muchos aspectos, no solo científicos, como decía antes, sino también porque son un ejemplo de cómo, cuando la naturaleza sufre menos la presión y el estrés humano, pues se convierte en algo bonito, generoso, útil, que nos da muchas cosas, satisfacción, nos libera de estrés, pero también servicios ecológicos muy mensurables, muy valiosos, y que hacen que quizá para muchos empiecen a entender que no es un coste ni un lujo tenerlos, sino que es una gran inversión que acaba revertiendo en muchos aspectos para la sociedad. Espacios protegidos y espacios protectores, por tanto, incidiendo un poquito más todavía en esto y pensando ahora en las personas que trabajáis a uno y otro lado de esa divisoria profesional, los investigadores y los gestores de los espacios, las personas que sobre el terreno están en la planificación, en la gestión, en el día a día de estas áreas protegidas.
¿Crees que hay sinergias interesantes entre ambos colectivos en relación con todo lo que estás comentando? Claro que las hay y creo que hay que amplificarlas, catalizarlas y actualizarlas, porque no, lo mismo que decíamos de los conceptos han ido cambiando y la sociedad española en general, la sociedad va entendiendo mejor el medio ambiente que hace 20 o 30 años, pues también las relaciones entre los proyectos de investigación, la ciencia, el dato concreto y su repercusión en la conservación, pues también eso hay que revisarlo, ¿no? Y no es la misma situación ni de amenazas ambientales ni de conocimiento científico el que hay ahora que el que había cuando a lo mejor se establecieron los primeros parques nacionales. Bueno, da pena acabar este caudal de ideas y de cuestiones tan interesantes que nos estás planteando, pero por cerrar esta conversación con una visión un poco de futuro y a ser posible de optimismo, que no sé si es posible, pero te lo planteamos. En las dinámicas actuales, tal como tú las percibes, ¿qué razones crees que hay para el optimismo en todos estos temas, pensando pues, en la generación de nuestros hijos, por decir algo, si es que las hay? Claro. Bueno, no sé si sabes, pero yo trabajo mucho en precisamente las razones para el optimismo. Empezó siendo una actividad hace algunos años con los estudiantes en la universidad, en las que estudiábamos los impactos de la actividad humana en la biosfera y no podía ser que chicos y chicas de 20 años se fueran a casa todos los días absolutamente desanimados con esos impactos, ¿no? Entonces desarrollamos razones para el optimismo como una actividad y actualmente pues es hasta un pequeño programa de radio e intento que sea una actitud, ¿no? de ir buscando activamente ejemplos, situaciones que nos hagan poder pensar con base, no con un optimismo frívolo, que hay razones para pensar que hay soluciones a este gran desafío ambiental en el que estamos, ¿no? Y yo creo que las hay. Es verdad que me falta todavía hacer como un cuerpo, ¿no? de esta doctrina. Tengo más bien como una casuística de ejemplos, de situaciones, de esperanzas. Creo que, por ejemplo, a nivel general, una de las razones grandes para el optimismo es precisamente la orientación que toman las políticas de algunos gobiernos, incluyendo el español, muchos gobiernos europeos, pero también de países de Costa Rica, muchos países africanos o asiáticos, que empiezan a orientarse bien, ¿no? Quizá la velocidad en ese rumbo no es la que quisiéramos, no van suficientemente rápidos, no progresan, pero bueno, al menos eso creo que es una razón bastante objetiva de optimismo, ¿no? Es decir, al menos estamos bien orientados. Ahora a ver si cogemos velocidad de crucero y avanzamos en esa senda que hemos identificado. Y podríamos poner muchos ejemplos que yo creo que están muchos basados en otro concepto que es reinventar la rueda, que es la importancia de lo local. Estamos viendo cómo la conexión de la escala más próxima a la piel y a las personas, lo local, cómo conectar lo local con otras situaciones locales, hacer una red de locales, ¿no? Que puedan beber de las experiencias de unos y otros y no tropezar en las mismas piedras todos, y luego coordinarlo ligeramente sin meternos demasiado desde algo un poco más global. Yo creo que eso también está dando buenos frutos en cuestiones de conservación o de restauración ecológica y son sinergias que motivan mucho, porque el progreso en esos proyectos o en esas actividades locales se percibe y se puede narrar, se puede entender y se puede ser actor o actriz en primera persona. Y eso también es otra razón para el optimismo, el vivir en primera persona o muy próximo a acciones locales que acaban teniendo efecto global, ¿no? Pues muchísimas gracias, Fernando, por esta conversación. No sé si quieres añadir algo, alguna cosa que se ha quedado en el tintero o algún apunte final. Bueno, hay tantas cosas que podríamos decir, pero has mencionado el desafío generacional. Realmente les dejamos a nuestros hijos un planeta en muy mal estado. Y yo creo que no hay que cargar demasiado las tintas sobre la tristeza que eso puede derivar, ¿no? La melancolía tremenda de espacios que ya no estarán, de situaciones que no estarán. Tenemos que mirar adelante y con ese optimismo que decíamos, pero tenemos que echarnos un poco a un lado con generosidad a las generaciones que hemos estropeado mucho las cosas y dejar que las nuevas generaciones hagan bien las cosas. No tanto pasarles la mochila de responsabilidad, sino como quitarnos de en medio con nuestras torpezas a la hora de hacer una gobernanza que no hemos sido capaces de hacer. Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias por tu generosidad compartiendo no solamente conocimientos e ideas, sino también la actitud y el entusiasmo. Muchas gracias. Un placer, un gusto.